El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Recomendamos que los menores estén en compañía de los padres o un adulto responsable. Bienvenidos al ente comunitario del programa para la comunidad. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Mauricio Landazábal, candidato al Consejo por el Partido Conservador. Es administrador de empresas, posee estudios en gestión pública, bogotano, fue presidente de la GLIN Global Colombia. Doctor Landazábal, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, muchísimas gracias. Bueno, bienvenido a su programa el ente comunitario, el programa para la comunidad. Doctor Landazábal, usted en este momento, se está presentando como candidato al Consejo para Bogotá. Sí. Bueno, cuéntenos cuáles son sus proyectos y cuéntenos qué perspectivas usted tiene para la ciudad. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros como candidatos al Consejo de Bogotá por el Partido Conservador, nosotros comenzamos con la organización Política por Bogotá. Es una organización que se funda en los derechos ambientales, en los derechos de la ética y en los derechos principales de la sociedad. Soy candidato por el Partido Conservador, voy para el Consejo de Bogotá. Nosotros como organización política, nosotros queremos vincular a todo el mundo, es decir, a todas las personas en sociedad que se vinculen directamente con el medio ambiente y que se vinculen con la educación. Nosotros como educadores, soy profesor de una universidad, tengo conocimiento de la problemática de la educación y sé que con la educación es la parte fundamental para el desarrollo de la ciudad. Bueno, entiendo que fue líder y político de las juventudes por el Partido Conservador, ¿correcto? Exacto, sí, nosotros, es decir, el año pasado, en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, yo fui el director por Bogotá de las Juventudes Conservadores con Santos, el grupo que se adhirió a Santos en el momento de la presidencia, en el momento de comenzar su carrera presidencial, fue el director. Entonces tenemos como un proyecto político desde ese momento organizado. Bueno, también entiendo que fue jefe de debates para las campañas de Cámara de Representantes, el doctor Jaime Landazábal, y también fue jefe de debate para Bogotá, para el Senado de Gabriel Zapata. Cuéntame cómo fue para consolidar ese proyecto de liderazgo político para Bogotá. Es decir, ese proyecto comienza con la coalición de Joaquín Landazábal y el senador Gabriel Zapata, con la organización política que nosotros tenemos. Esta coalición se desarrolla para darle a Bogotá un punto ambiental y un punto de protección sobre el río Bogotá. Esa fue la campaña principal que se dio en Bogotá el año pasado, con éxitos pues buenos, porque el senador ganó, es decir, es actualmente senador, y nosotros pues seguimos con el proyecto en Bogotá. Ahora vamos para el Consejo, donde sabemos que nuestra organización va a ser fundamental y va a dar un paso fuerte para crear y ser una parte nueva democrática en Bogotá. Ya. Aparte, bueno, dice que pues usted siempre ha logrado acuerdos y ha sido coordinador de gestión y acuerdos entre las entidades locales, las universidades privadas, en donde se permite abrir espacios haciendo énfasis con el rescate de la conciencia social, la protección del medio ambiente, defensa de los valores y los derechos ciudadanos. ¿Cómo se hace para ampliar esa cobertura y tener acceso a la educación como herramienta fundamental de la ciudad y como ciudadano? Nosotros como docentes, nuestro grupo es de docentes, nosotros somos profesores y catedráticos de una universidad. Nosotros siempre hemos hecho estos proyectos enfocados siempre a la comunidad, enfocados siempre al proceso de que la comunidad está primero y la sociedad está primero. Y si nosotros tenemos un conocimiento de capacitación, siempre se lo vinculamos a ellos. Cuando hacemos este programa de vinculación con todas las comunidades, llegábamos siempre a las juntas administradoras locales, llegábamos a los jóvenes y les damos este tipo de educación y este tipo de capacitación sobre el medio ambiente, sobre la conciencia ambiental, sobre la conciencia y protección animal, sobre la verdadera parte y la importancia de la educación y cómo vamos a hacer para que a ese nicho le llegue la educación, porque en Bogotá hace falta educación para todo Bogotá. Es decir, estamos cubriendo una parte que es hasta décimo, pero de ahí para allá las personas no tienen acceso a una educación, o la educación es muy alta. Entonces estamos generando esos vínculos con la sociedad para llegar a ese proceso, y con el apoyo de la sociedad nosotros lo vamos a lograr. Bueno, dentro de los proyectos, usted plantea una organización política para Bogotá. ¿Cómo sería organizado? ¿Cómo sería esa organización? La organización política por Bogotá, lo dice en el nombre, es organizar políticamente a Bogotá.
¿Y quién comienza organizando? Nosotros comenzamos organizando con líderes y con distintas personas de la ciudad. Esta organización ya en este momento cumple un año. Comenzó con el proceso del año pasado, la campaña presidencial y la campaña Senado y Cámara. Esta organización por Bogotá es una organización pues para Bogotá, en vinculación ambiental, en vinculación de derechos sociales, en vinculación de educación, en vinculación de seguridad, en vinculación de salud. Abarca todos los puntos. Vamos a organizar a Bogotá, vamos a organizar todos los puntos de Bogotá. Por eso es el proceso que vamos a hacer con esta parte de organización, que va a ser una vinculación importante para todos los estamentos del distrito, sobre todo en el Consejo de Bogotá, y el control político a todas las secretarías del distrito que no están controlando. Bueno, usted ofrece dentro de sus proyectos la educación, y tiene un programa que se llama Educación para Todos. ¿En qué consiste este programa de Educación para Todos? Bueno, la Educación para Todos es un proyecto que surge por la necesidad de Bogotá y la ciudad y el país. La organización por Bogotá y Mauricio Landazábal, con todo su equipo de trabajo, dijimos que es importante la educación para Bogotá, pero la educación superior, y que esta educación superior sea gratuita para los estratos 1, 2 y 3 en todo Bogotá. En este momento nos damos cuenta que Bogotá tiene un acceso perfecto, es decir, que tiene algunos cambios, digamos, pero tiene un acceso perfecto hasta el grado 11, pero los muchachos se nos están quedando ahí. La educación es muy alta, las universidades públicas no alcanzan con los cupos, el SENA está a reventar, y tenemos infraestructura en universidades privadas. La vinculación que queremos hacer, ¿cuál es? Que haya universidad gratuita o subsidiada por el distrito para jóvenes de estrato 1, 2 y 3 en las universidades privadas. Es utilizar toda la planta física y la planta docente de esas universidades públicas y privadas para darle a los muchachos educación. Es decir, si nosotros tenemos una universidad ya formada, digamos que tiene computadores, que tiene profesores, planta física, ya está lista, y el gobierno tiene subsidios y tiene dinero para cancelar unas becas, que pueden ser miles o varias, dependiendo nosotros del sistema que tengamos ya de inversión social. Al tener este dinero nosotros podemos becar muchos muchachos y utilizar la planta física de estas entidades privadas. Ya no más, es decir, ya la pedagógica está reventada, la distrital está reventada, y todo el proceso fundamental que nosotros queremos hacer es que la educación sea gratuita, y así con eso comenzamos a tecnificar y a profesionalizar todo lo que tiene que ver con la parte profesional de los estudiantes en Bogotá. Por eso decimos educación gratuita para todos, para estratos 1, 2 y 3, para que los jóvenes de bajos recursos también tengan derecho a la educación superior. Hay un programa en el que usted ofrece que es de la protección para la defensa o la defensa del medio ambiente. El más importante en que ustedes se está basando estudiando es el Salvemos el Río Bogotá. Sí. Hoy por hoy el río Bogotá está bastante complejo porque pues se han gastado casi 18.000 millones de pesos en una sola planta. Cuando se necesita más de una planta, por así decirlo, para poder descontaminar el río Bogotá. ¿Usted qué propone? ¿Cuál es su propuesta para salvar el río Bogotá? Bueno, nosotros como la Organización Política por Bogotá venimos peleando. Venimos siempre peleando por toda la parte de la descontaminación del río Bogotá. No solamente el río Bogotá es el problema ambiental de esta ciudad, pero enfoquémonos al río Bogotá, que es el problema más grande. El más grande, sí, porque tenemos el río, los que salen de las montes de Soacha, el río Pucha, y que muchas veces estos ríos hoy por hoy pues se han desbordado y han ocasionado enfermedades en las familias. Exacto, sí, lo que pasa es que en Bogotá hace falta control político. Entonces nosotros por eso sacamos un programa que se llama un programa de resistencia. Yo creo que nosotros nos tenemos que resistir a la corrupción que ha habido en todos esos estamentos ambientales, estamentos públicos, estamentos de salud, estamentos de construcción, toda esta parte de desarrollo de la ciudad está llena de corrupción. Nosotros con nuestro punto de resistencia contra la corrupción, resistencia en que no organicemos el medio ambiente, nosotros vamos a hacer un control político y vamos a verificar qué es lo que está sucediendo con cada planta, dónde están los dineros. Vamos a comenzar a generar acuerdos y a generar leyes para que las personas que estén contaminando paguen. Es decir, Bogotá comienza desde la parte de Villapinzón contaminada, ya, es decir, pasa por Villapinzón y el río está contaminado por las curtiembres, que es un problema que ya todo el mundo sabe, desde la persona, un niño de quinto de primaria, hasta la persona más estudiada, sabe dónde está contaminando el río Bogotá, sabe que son las plantas de desarrollo que están botando todas sus porquerías, se puede decir, ahí al río Bogotá, y están contaminando a las personas más pobres de Bogotá, al pueblo, a la sociedad, ¿sí? A los que contaminamos
Es decir, las personas que contaminan Bogotá están llevándole la contaminación a la sociedad. Entonces nosotros como concejales de Bogotá vamos a hacer un control político, un control específico en dónde está ese dinero, esas plantas funcionan o no funcionan. Tenemos asesores que son ingenieros químicos con especialidad en auditorías ambientales de Europa. Sabemos cuál es el problema. Lo que pasa es que aquí en Colombia y en Bogotá tienen muy amarrado esto. ¿Por qué? Porque a las personas no les interesa. Escuchaba de alguien que decía: ¿a quién le interesa el río Bogotá? Solamente a Codensa, a nadie más. Es decir, algo muy sarcástico, pero en realidad a mí me interesa el río Bogotá. Y yo sé que a muchas personas les interesa el río Bogotá porque nuestros hijos van a estar ahí y van a estar con ese problema que día a día crece más. ¿Y qué podríamos hacer para evitar seguir contaminando los ríos? Es decir, lo primero que tenemos que hacer es hacer un control político. Tenemos que verificar en dónde está el dinero, en dónde están invirtiendo y por qué están invirtiendo mal esta parte de desarrollos que para descontaminar el río Bogotá. Hay que colocar cláusulas de castigo a las empresas que contaminan el río Bogotá, hasta las personas que llevan basura al río Bogotá. El río Bogotá se limpia ¿cómo? Sale, es decir, el río Bogotá, su nacimiento es puro y entra al río Bogotá desde Villapienza y se contamina. Lo que tenemos que hacer nosotros es, con un acuerdo con Cundinamarca, cerrar el río Bogotá y seguir el agua limpia y ir descontaminando por pasos, porque el agua sucia ya es muy difícil descontaminarla, pero si le hacemos un seguimiento al agua limpia y comenzamos a evacuar, estamos llevando el agua limpia que todavía sigue naciendo en ese proceso y se sigue contaminando. Castigo a las empresas, cerrar el río Bogotá, forestar, es decir, hacer toda la parte de reforestación alrededor del río Bogotá y colocar leyes y normas. El que contamine, que pague. Porque la única forma, cuando la gente paga, entonces fundamentalmente ahí sí nos tenemos a hacer daño a algo. Ya. Dentro de esta misma lucha ambiental, se podría decir, tenemos que Bogotá se ha convertido como la tercera ciudad más contaminada de Latinoamérica. Nos pasa a México y Sao Paulo, estamos por encima de Buenos Aires, que también es una ciudad metropolitana, ¿Cómo podríamos y qué políticas podría desarrollarse en Bogotá para descontaminar la ciudad? Exacto, yo creo que ya las políticas que vemos que el distrito ha comenzado, lo tenemos que organizar y comenzar, yo creo que con el proceso, ¿sí? Si quieres ahorita, después de comenzar a seguir. No, está aquí, ahorita vamos y contar exactamente cómo, en qué terminaríamos de descontaminar el río Bogotá en la ciudad, y después diríamos, no, listo. Bueno, el proceso ¿cuál es? Nosotros somos la tercera ciudad más contaminada con CO2 en Latinoamérica. Este punto, ¿cómo lo podemos solucionar? Ya hay normas, ya han habido parte de tecnomecánica, han habido capacitaciones, ya Bogotá tiene un proceso supuestamente que ya vincula a que bajemos el CO2 y la contaminación en Bogotá. El problema especificado, ¿cuáles son? Los combustibles y los automóviles viejos, ¿sí? Ese es el punto que hay que organizar. Cuando nosotros organizamos esto, ¿qué hay que hacer? Hay que aumentar el proceso, es decir, no solamente a los buses públicos, a los carros antiguos, sino aumentar el proceso de tecnificación y que estos motores sean un poco más limpios, cambiándoles los aditivos. Cambiando esos aditivos, pues Bogotá comienza a respirar, no solamente con un solo día, que es el día sin carro del año. Entonces ya con eso bajamos la contaminación, no lo hemos hecho. Entonces lo que nosotros necesitamos es fundamentar la parte técnica de los motores y fundamentar la parte de todos los combustibles y fluidos que entran a la ciudad para que estos vehículos sean contaminados. Bueno, ahora hacemos unos cortes comerciales, pero antes no se les olvide que nos pueden escribir al correo electrónico canal8tsm@gmail.com. Nos pueden encontrar también en nuestro lugar de Facebook que se llama Canal Tele San Marcos. Entonces no se les olvide, nos pueden escribir, este programa recuerdo que es para ustedes, donde nos pueden escribir, nos pueden entregar sus comentarios, sugerencias, solicitudes y cualquier tema que se les puede tratar en este espacio de la comunidad. Entonces ya regresamos después de estos cortes comerciales. Bueno, seguimos en el ente comunitario. Nos acompaña el doctor Mauricio Landazábal, candidato al Consejo por Bogotá por el Partido Conservador. Doctor Landazábal, hablemos un poquito sobre el programa del maltrato animal. ¿En qué consiste el programa?
Bueno, nosotros somos activistas, somos ambientalistas, creemos en la sociedad, creemos en el respeto a los animales. Nosotros nos resistimos a cualquier tipo de maltrato en la ciudad, seamos realistas. Soy un candidato que va en contra de la tauromaquia. Yo como concejal de Bogotá lideraré para que no haya más toros en Bogotá. Voy a sacar la tauromaquia y la plaza de toros la quiero convertir en una parte de comunicación o en una parte de una media torta de eventos culturales. Esto hay que organizarlo y hay que hacerlo. La cultura comienza protegiendo la quinta generación, que son los animales. Si nosotros no protegemos los animales y no hay nadie que dé la pelea, no lo vamos a hacer. Generaremos normas específicas para proteger a los perritos, a los gatos y a todo ese tipo de animales caseros que maltratan. Esto es de conciencia, ¿sí? Es de corazón. Nosotros vamos a organizar todo este fundamento con acuerdos que hagan ese respeto. En Bogotá nadie está respetando los animales, los que los respetamos somos los que tenemos animales y creemos en la conciencia. Sé que muchos jóvenes se pegarían a esta causa, sé que muchos jóvenes se pegarían en la parte de la tauromaquia, en la parte de resistirnos contra el maltrato animal. El maltrato animal para todo, caballos, como le llaman en Bogotá, vehículos de tracción animal. No sería así, está mal hecho de esa fundamentación. Los perros, los gatos y sobre todo el toreo. Es decir, la parte de tauromaquia, nosotros tenemos que hacerle un fuerte frente y un frente que diga no más tauromaquia en Bogotá. Si lo sacaron en Barcelona, España, que es la alma mater del toreo, ¿por qué en Bogotá no lo podemos hacer? Generaré y lideraré al cansancio, con alma, corazón y vida, ese proyecto para que en Bogotá ya no haya más toreo y me verán en el momento que gane el Consejo de Bogotá haciéndolo. Vamos por ese referendo. ¿Cómo se podría luchar precisamente contra lo que me acaba de comentar sobre la tauromaquia? Donde una ciudad tradicionalmente torera, por así decirlo, donde la fiesta es una de sus tradiciones. ¿Cómo hacer para luchar precisamente contra eso? Es decir, nosotros tenemos que cambiar la visión. Es decir, el mundo tiene que evolucionar y ya el mundo, al momento de evolucionar, hemos evolucionado, ya no somos de primaria, ya tenemos bachillerato y ahora queremos ser profesionales. El mundo va evolucionando, ya no más, es decir, ya no más a la tortura de un animal porque ya tenemos que evolucionar. ¿Y cómo evolucionamos? Con los estamentos legales que dice que todo ciudadano tiene derecho a exigir algo. Y si nosotros en los estamentos del distrito no lo logramos, nos vamos al referendo para que vote Bogotá. Un referendo distrital implica vote Bogotá para ver si quién quiere tener la plaza de toros. Estoy seguro que no muchos la quieren tener. Es algo tradicional, pero tenemos que evolucionar. Yo creo que se salgan a las afueras de Bogotá y sigan haciendo sus procesos, mientras que somos presidentes. Ese es el proceso. Bueno. Doctor Mauricio, hablamos un poquito de la ciudad y lo que implica lo que hay en su alrededor en estos momentos. Hay un tema importantísimo y es el tema de la ETV, la venta de la ETV. Para usted, ¿es viable la venta de la ETV? ¿Es viable para la ciudad, para el país? Porque pues ya poco a poco se ha ido convirtiendo no solo en empresa de teléfonos de Bogotá, sino ya una empresa nacional. ¿Cree que de pronto si se vende la ETV pueda pasar lo mismo lo que ocurrió con la salud, que pasó a manos privadas y mire el problema en que estamos metidos? Exacto, sí, yo voy en contra de la venta de la ETV. Una empresa de Bogotá, una empresa de los bogotanos, que es nacional, que es una empresa de inversión grande, que se puede comparar, digamos, no tanto a los ingresos que obtiene Ecopetrol, pero es una empresa que tiene muchos dividendos. Me opongo directamente a la parte de la venta de la ETV. ¿Por qué razón? Porque le estamos prestando, al vender la ETV estamos prestando a corrupción. Estamos prestando a todo lo que está sucediendo, lo que sucede con la salud. A subirle el incremento supuestamente que nos dice, no, va a aumentar, ¿cómo se llama? Va a aumentar la calidad de la ETV. Ya la calidad está. Al momento de vender la ETV ellos quieren es una negociación de muchos miles de millones para comisionar, eso es lo que quieren. Y que los grandes empresarios, es decir, las grandes personas que tienen dinero, tomen esta empresa y la vuelvan otra vez, es decir, para que nos suban los costos a los bogotanos, para que le suban el costo a los colombianos de un costo general que ya es de uso normal, que es el del teléfono, el del internet, que ya es un uso normal, como ya es un uso normal igual que el agua y la luz. Entonces automáticamente ya la quieren también monopolizar. Como concejal de Bogotá yo me opondré y sacaré todos los pliegos de negociación que han tenido y diríamos que la ETV es una empresa rentable, pero que necesita un poquito más de control político.
¿sí? Que no sea tanto una empresa pública, ¿sí? Pero que sea una empresa que beneficie a la comunidad, como lo hacen muchas entidades buenas en el país. Es decir, yo me opongo en ese sentido. Nosotros nos damos cuenta, ahorita hablamos un poco de pronto ya, ¿no? Como entramos a la parte de corrupción, de la parte de corrupción de la salud. Entremos también a los estamentos de Bogotá, ¿no? A toda la parte de las secretarías, la Secretaría de Desarrollo, Secretarías de Hacienda, todo tiene un ente y un foco de corrupción en cada uno, que no han querido destapar porque no les conviene. En este momento, es decir, ya sabemos el ventilador de Olano, hay 14 concejales de Bogotá ya, como se dice, involucrados, que eran uno de los más poderosos. Es decir, cuando ustedes ven el ventilador de Olano, colocan en internet ventilador de Olano, aparecen concejales muy fuertes, que tienen corrupción, que estaban también en el carrusel de la contratación. No defendieron a Bogotá. ¿Por qué? Porque estaban involucrados. Es decir, en el momento en que ingresemos los nuevos, yo creo que el Consejo de Bogotá, por primera vez en su historia, va a cambiar más del 60%, porque los demás no se pueden lanzar porque son corruptos. O si no, seguiríamos con el 90% del Consejo y 10 nuevos. Ya, claro, sí, es verdad. Bueno, ¿usted qué piensa sobre la coalición nacional del Partido Verde y el Partido de la U? A ver, es una necesidad que el Partido Verde tenía que hacer, ¿no? Es una necesidad porque pues está Peñalosa, que es burócrata, es una persona que le gustan los puestos y los cargos públicos, igual que a Lucho Garzón, ¿sí? Entonces ellos necesitan su apetito, como se llama, burocrático. Entonces yo creo que ellos, un año sin burocracia, se fue Mocus, que era Partido Verde. Partido Verde ahorita yo digo que necesitaban puestos para su gente, para alimentar su campaña en la alcaldía, para alimentar sus futuros senadores. El Partido Verde se unió porque necesita apetito burocrático, necesita puestos, necesita un ministerio. Es la verdad, ahorita vienen 3 ministerios nuevos. Entonces démosle uno al Partido Verde y obtienen casi 4.000 puestos. Es para eso que el Partido Verde lo hizo, para nada más. ¿El Partido Conservador presentará algún candidato para la alcaldía? Nosotros no, es decir, nosotros como en el Partido Conservador es un partido tradicionalista, todos lo sabemos. Nosotros somos jóvenes, vamos a cambiar algunas cosas también del Partido Conservador. Es un partido grande, pero es un partido que en su trabajo social y su trabajo ético lo ha hecho, ¿no? Alcaldía Bogotá no se va a presentar candidato a la alcaldía Bogotá, no está la persona preparada para ser candidato. Pero había nombres, ¿no? Había nombres, sí, estaba Juan Manuel Uribe, estuvo Pablo Lacerna, estuvo también sonando William Vinascoche, es decir, pero no representan de pronto para la sociedad algo importante, porque tú para ser candidato a la alcaldía debes tener un trabajo social muy grande en Bogotá, y si no lo tienes, ¿cómo va a aterrizar a ser candidato a la alcaldía? Entonces no vamos a tener. Cada quien va a tener su propia coalición. Nosotros estaremos en nuestra organización política y Mauricio Landazábal estaremos mirando qué candidato. ¿Y se van a presentar de pronto con alguna coalición con otro partido? No lo sé todavía, el Congreso es el 23, es este sábado, es decir, mañana. En el Congreso ya después pues te llamaré y te diré, no hay o si hay. ¿Sí? Entonces pues ese es el proceso que tenemos de organización, ¿no? Bueno, estamos hablando, antes de este tema, hablando un poquito sobre la corrupción en la ciudad. ¿Sí? Hablemos un poquito sobre las obras en Bogotá que están bastante atrasadas. Sí. En Engativá, no solo en Engativá, sino en todo Bogotá. Tenemos el problema de la 26, arranca un mundial la próxima semana. Y tenemos una de las avenidas principales del aeropuerto, que es pues, la ciudad, el único ingreso para un evento como este es la 26 del aeropuerto. Y esa obra lleva 1 o 2 años y medio de atraso, unos sobrecostos altísimos que nos cuesta el bolsillo a nosotros los bogotanos. ¿Cuál cree usted que sea la solución para evitar estos atrasos en las obras? ¿Cómo cree que podemos hacer o qué puede hacer la ciudad para que los contratistas cumplan con los plazos pactados? Es directo. Yo creo que en el momento que entremos al Consejo de Bogotá, lo que tenemos que hacer es aplicar el estatuto anticorrupción. Con el estatuto anticorrupción tú tienes que cumplir antes del cierto modo y se hace un adelanto del 50% y al terminal se hace el otro 50%, como negociaciones y el trueque normal en la ciudad. ¿Sí? Al aplicar ese estamento de anticorrupción, las personas así van a comenzar a cumplir. Ahorita es muy complicado porque pues, llevamos un proceso Polo y sigue Polo, ¿sí? Y siguen amigos y amigos y es muy complicado. Cuando hablamos de Gilma, es Gilma, ¿no? La que está ahorita de alcalde, pero ella era amiga de Samuel, lo defendía, ahorita está tapando las cosas, está haciendo
Ahora la alcaldesa es María Clara. Eso, Clara López. Es decir, ella estuvo siempre en el proceso, cuando era presidente del pueblo pues protegía a Samuel, y la corrupción está ahí, sigue, mira, aquí siguen pendejeando, no entregan obras, siguen obras atrasadas, siguen destapando calles que estaban buenas, la Boyacá con 167, ahí esa parte está buena, y siempre la destapan y la abren. Es decir, hablando de corrupción, ¿dónde está? Es decir, hay una empresa que anualmente, es decir, lo leí y lo sé, hay una empresa anualmente en Bogotá que le dan 700.000 millones de pesos anuales, es que para repartir en la ciudad. Y sigue esa empresa ahí, y los huecos siguen estando en todo Bogotá. Es decir, es el punto. Es decir, el punto aquí lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar el Estatuto Anticorrupción, lo tenemos que aplicar desde ya. Si ya está, apliquémoslo. Pero no lo quieran, estamos esperando. Los bogotanos tenemos la percepción que, bueno, entonces esperemos que llegue el otro. No, señor, el ahorita también puede solucionar, pero no lo está haciendo. La 26 es un problema. Tenemos la 26 vuelta, nada. Tráfico lento, totalmente. Uno va hacia el centro en la 26 y es muy complicado. ¿Cómo lo podemos solucionar? Ahorita nos toca ya esperar que Papá Dios nos colabore con el tiempo, porque no hay más. Y terminar las obras. Exacto, hay que terminar las obras, pero con estos retrasos, que una empresa dice que no me alcanza el dinero, es un complique de corrupción, unos focos que nadie quiere hablar, porque como te digo, todos los concejales están embalados, no todos, pero ya hay más de 14. Entonces son. ¿Cómo haríamos nosotros, el ciudadano del común, para vigilar, para chequear cada una de las obras, cada uno de los contratos? El ciudadano común y corriente puede vigilar. Claro, es que mire, es que el ciudadano es el que coloca al político, es el que coloca al representante. El ciudadano es el que puede hacerle control político al político. Si yo voto por una persona y están acá y está allá como el político, es decir, el político no hace las cosas, es decir, el elegido no hace las cosas que tiene que hacer la comunidad. Cuando usted le habla a un funcionario público es porque el público me puso y yo tengo que correr al público, no el público correrme a mí. Estamos viendo las cosas al revés aquí en Bogotá y en el país. Cuando tenemos una parte de que, no, es que el señor es secretario de Educación, entonces todos tenemos que correrle. No, señor, él tiene que correrle al público. Y eso es lo que tenemos que cambiar acá. Eso me hace una frase de una película que decía que el pueblo no tiene que tenerle miedo al político, sino el político tiene que tenerle miedo. Exacto, es decir, es una representación. Por eso yo sé que me verán en el Consejo de Bogotá y en 4 años me verán peleando la alcaldía de Bogotá con todos sus proyectos sociales. Bueno, doctor Bernal, hablemos otro tema que es bastante ágido para la ciudad, y es el tema de seguridad. El tema de seguridad. ¿Cuál es el plan que usted propone para el tema de la seguridad en Bogotá? ¿Qué piensa sobre los frentes de seguridad? Si hay que fortalecerlos o por el contrario, no sé, ¿cuál es la política usted que tiene usted acerca del tema? Yo soy muy social y sé que la seguridad es por falta la inseguridad por falta de oportunidad, ¿no? Cuando hay un muchacho que quiere hacer algo pues y no hay nada que hacer, automáticamente el foco de la delincuencia lo absorbe y lo pone a trabajar hacia él, ¿sí? Nosotros, por eso decimos que la educación, ¿no? Nosotros queremos proteger a la niñez desde el principio y darles oportunidades a los jóvenes para que estudien. No es atacar la delincuencia, no es si tú matas, yo mato, no. Eso no, la ley divina no nos dice eso, sino si tú haces algo, pues corrijamos. Y hay que corregirlo bien. Somos muy sociales, somos de derecha social, es decir, creemos en la sociedad y creemos que desde la sociedad se puede solucionar todo. Los frentes de comunidad, es decir, los frentes de seguridad son buenos, pero no son efectivos, porque no hay comunicación. Es decir, todos sabemos que un auxiliar bachiller no tiene radio, no tiene armas, no tiene nada. Es un vigilante más, que tiene que andar llamando desde su celular. Hay que dotar a la fuerza pública, hay que dotarla, hay que capacitarla también, porque tampoco podemos permitir el abuso. Y hay que atacar las bandas criminales, hay que atacar las bandas organizadas, hay que atacar todo ese foco delincuencial y atacarlo y ir al proceso. Si ya sabemos dónde hay ollas, si ya sabemos que este señor es el que amenaza el barrio, si ya sabemos que este otro señor tiene una pandilla, pues ataquémonos. Es decir, hay que generar una ley interna, una ley de convenio interna en el distrito, donde no nos exija a nosotros tantas pruebas para capturar a un delincuente. Hay que retenerlo para que no haga más daño. Y bueno, ya para terminar, la ciudad de Bogotá ha tenido unos cambios importantes en cada una de las alcaldías. Tuvimos, por ejemplo, en la alcaldía de Mopus, que era la Bogotá de la cultura ciudadana.
Luego pasamos a la alcaldía de Peñalosa, que era la ciudad metropolitana, la de las obras, la de los volardos. Sí. Luego pasamos a la alcaldía, o nuevamente retornamos a la de Mocus con el plan de la cultura ciudadana. Nuevamente, luego pasamos a la de Lucho Garzón, que era la Bogotá social, la Bogotá de la educación. Hoy por hoy tenemos la que se está terminando, que es la de Samuel Moreno, la del metro, la ciudad del metro, porque la campaña de Samuel Moreno fue la del metro. ¿Cuál cree usted que sea la ciudad o la Bogotá propicia para los que residimos, para los que vivimos en esta ciudad? Yo creo que una Bogotá debe tener una Bogotá sin corrupción, Bogotá de exigir una Bogotá sin corrupción, sin nada de corrupción, es decir, un candidato tiene que ser limpio. No va a suceder porque las maquinarias suben a las personas. Bogotá merece educación, Bogotá merece medio ambiente sano, Bogotá merece cero corrupción, Bogotá merece 100% efectividad en la salud, 100% en la educación, 100% en la niñez. ¿Sí? Bogotá merece... Somos una metrópolis, necesitamos una persona que sepa manejar la metrópolis. El futuro de Bogotá, no sé si lo has preguntado, el futuro de Bogotá, ¿cuál va a ser? El próximo alcalde que va a llegar, que sea, va a llegar a construir. Porque todo está dañado, tienen que llegar a construir. Eso es lo que va a hacer el próximo alcalde de Bogotá. Y se va a enfocar en construir a Bogotá, solucionar la movilidad, solucionar muchas cosas. Eso es lo que va a hacer. Es decir, más construcciones, vamos a tener bien el metro, vamos a volver una a la séptima, un poco de lugares y vienen más partes, ¿no? Entonces el futuro de Bogotá como alcaldía es construcción. Vamos a llegar con una parte cosmopolita que le llaman, una parte de desarrollo, de construcción. Esperemos que lo hagamos bien. Pues estaremos allá para hacer un control político fuerte y hacer que todo eso se cumpla. Bueno, y ahora sí, digamos, porque ya he dicho que para finalizar, doctora Andazábal, creo que se iría aquí a la Cámara y nos diga a los ciudadanos por qué votar por usted. ¿Por qué votar? Exacto, gracias. ¿Por qué votar por Mauricio Landazábal? Somos sociales, creemos en Bogotá y nos resistimos a la corrupción, a la falta de oportunidades, a la falta de empleo, a que ataquen el medio ambiente, a que no nos digan a nosotros qué tenemos que hacer. Mauricio Landazábal, concejal de Bogotá. Como concejal de Bogotá seré un concejal social, un concejal que pelearé por causas reales, un concejal que trabajaré por Bogotá. Pues, ¿qué más les puedo decir? Mi página web es www.landazabal.org. Están mis programas con la parte de discapacitados, mis programas contra la corrupción, la resistencia contra la corrupción, nuestros programas de educación. Contactémonos y comencemos a trabajar por una Bogotá sin corrupción y una Bogotá que se resiste a lo de siempre. Bueno, doctora Andazábal, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Esto, bueno, es para ustedes, ciudadanos que son, o que tienen la oportunidad de elegir el próximo mes de octubre, donde pues tienen en sus manos el poder de la elección. El doctor Andazábal presentó su plan de gobierno o su plan político dentro del consejo, o si llega a ser elegido como concejal para Bogotá. Cada uno de nosotros tenemos la conciencia de elegir qué candidato es el que mejor le combina para la ciudad. Bueno, sí, ya para despedirnos, pues no se les olvide que nos pueden escribir al correo electrónico canal8tsm@gmail.com. También nos pueden escribir en nuestro lugar en Facebook, Canal Tele San Marcos. Doctora Andazábal, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y nos vemos en el próximo programa del ente comunitario. Que estén muy bien.